¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Pasemos a revisar los titulares. Empezó la entrega de viviendas de emergencia a las familias más afectadas por el tornado en Puerto Varas. El Ministerio de Transportes anunció la llegada del pago digital y las micros eléctricas al Gran Concepción. El Colegio de Profesores acusa amedrentamientos por parte de Contraloría tras la paralización de 48 horas. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. A un par de semanas del tornado que azotó a la comuna de Puerto Varas, se dio inicio a la entrega de viviendas de emergencia a las familias más afectadas por la catástrofe. Senapred y el Servicio de Vivienda y Urbanismo lideran esta entrega que contempla 78 hogares para quienes más lo necesitan. Vértice Televisión con más información. Aún se mantiene el despeje y limpieza de los sectores más afectados por el tornado ocurrido el 25 de mayo en la comuna de Puerto Varas. En forma paralela, se avanza en la entrega de viviendas de emergencia a las familias que sufrieron daños en sus inmuebles. Un instante especial para quienes reciben esta ayuda luego del fenómeno que les cambió la vida y que sorprendió a los habitantes del sur. Hemos avanzado alrededor con el 50% de las viviendas definitivas asociadas a transitorias y de emergencia en esta proyección con relación al soporte que estamos dando a los vecinos con relación a la vivienda de emergencia misma y los distintos insumos, y también con relación a lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua y electricidad en la comuna de Puerto Varas. Este es un avance que viene siendo planificado y que también viene a aportar finalmente a las soluciones ya más definitivas que está preparando el municipio con Minbu y también con Servio. En este proceso se considera un total de 78 grupos familiares potenciales de optar a una vivienda de emergencia de un total de 418 fichas FIBE aplicadas. Hemos alcanzado la construcción de 15 viviendas de emergencia transitorias, gracias a un estrecho trabajo desde Senapred, la delegación presidencial y nuestro municipio. Esto para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, de quienes perdieron sus viviendas de manera definitiva, y para poder acceder a subsidios habitacionales necesitaban una solución transitoria. Estamos avanzando con fuerza, nuestra meta es poder llegar a cerca de 27, 28 viviendas de emergencia transitorias instaladas hasta la próxima semana. Estamos avanzando también en las conexiones, tanto de alcantarillado y también de suministro eléctrico, para que así poder contar con todas las condiciones de habitabilidad de las familias que se han visto más afectadas. Todo se ha dado muy rápido, las ayudas llegaron muy rápido, nosotros como portavarinos igual estamos súper agradecidos, creo que es la opinión de todos los vecinos, porque ha habido movimiento en todo momento de las personas aquí ayudándonos, ya sea a construir, a limpiar, a sacar escombros, alimentación, todo, así que no nos hemos sentido abandonados para nada y la vivienda de emergencia no es la solución definitiva, pero es una ayuda. El paso del fenómeno deja, por cierto, lecciones que se pretenden aplicar a las futuras construcciones definitivas para así otorgar seguridad a las familias que las habiten. Las soluciones habitacionales definitivas van a contar y van a responder a la normativa existente, a la normativa constructiva existente. También creemos que a partir de este tipo de desastres debiésemos remirar ciertas condiciones constructivas, sobre todo los ángulos de los techos, también espacios seguros, para así poder hacer frente a eventuales tornados en el futuro. Sin embargo, una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción es algo posterior que requiere más tiempo y mayor análisis. En Puerto Varas ya tenemos que cambiar la forma de construir. De hecho, nosotros ya estamos haciendo con un planito de reconstruir la casa en forma diferente. Vamos a tener que pensar en hacer las casas mediterráneas, que nos gustan mucho acá en el sur y que aquí tú ves la infraestructura de nosotros es toda... Ya no se va a poder construir así porque ya tenemos que estar preparados para todos. Ahora no podemos decir en Puerto Varas no pasa esto porque el clima es así y nos va a sorprender en cualquier momento. Lo ocurrido el 25 de mayo deja una huella imborrable para las familias que experimentaron el fenómeno y que comienzan de nuevo a superar los días y horas más complejos. Una labor de recuperación que aún está en proceso y que se intenta acelerar a pocos días de la llegada del invierno. El Ministerio de Transportes anunció la llegada del pago digital y las micros eléctricas al Gran Concepción. Esta medida de modernización se anuncia en medio de un preocupante contexto de seguridad en el transporte de la ciudad. TVU con más información.
El tránsito vehicular atraviesa una crisis en la región del Biobío. Los accidentes fatales han sido recurrentes. Choques en los que incluso se ha constatado la presencia de alcohol y drogas en los conductores. Un ejemplo de aquello ocurrió en mayo en Chiguayante. Locomoción colectiva en punto crítico. Tenemos que seguir trabajando en mejorar las condiciones de seguridad y eso pasa por múltiples factores. Ustedes han mencionado el factor de los conductores, ciertamente ese es uno. Tenemos que controlar las velocidades y para eso aprobamos una ley que se llama Ley de Control Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que va a permitir controlar a través de cámara los excesos de velocidad. Estamos en el proceso de implementación, yo creo que eso va a ser muy importante y deberá permitirnos reducir mucho los siniestros viales y las fatalidades. Estamos avanzando también a través de la tecnología, los propios vehículos son cada vez más seguros y eso también nos va ayudando. Problemas transversales que tienen historia en la región, aunque esto representa un avance. Nuevos buses eléctricos recorrerán las calles del Gran Concepción. Este es un momento histórico para el transporte público aquí en la región. Son los primeros buses eléctricos que van a estar operando en el Gran Concepción. Quisiera destacar lo que esto significa en ese esfuerzo que hemos tenido como gobierno de ir cerrando la evidente brecha de calidad que hay en el transporte público entre Santiago y regiones, y acá estamos dando pasos bien concretos respecto al compromiso que hemos ido tomando. Estos son los primeros 16 buses eléctricos, pero que se suman a los que ya operan en otras regiones. Buses nuevos, pero aún con la presencia de las denominadas peceras. ¿Qué pasa con el pago electrónico? Todos los buses del Gran Concepción con un sistema de validadores y que permita a los penquistas, ¿verdad?, a los habitantes del Gran Concepción acceder al transporte público a través de medios digitales. Eso significa que las personas van a poder acceder con una tarjeta de prepago, que tenemos que definir su diseño y su nombre, y eso se va a hacer a través de un medio de algún concurso de participación pública. Se va a poder acceder a través del código QR, al igual que en Santiago. Avanzar hacia un sistema interconectado ha sido una de las metas y una de las propuestas de este gobierno a la región del Biobío. El modo de pago digital es ahora un estándar cada vez más importante en el transporte público y es ciertamente uno de los siguientes pasos que debería tomar nuestro sistema en el Gran Concepción. Por muchas razones, es más seguro, es más confiable, pero además genera un mejor nivel de servicio, es más cómodo para las personas y efectivamente tiene una mayor variedad de modos de pago. La verdad es que el potencial es alto y las dificultades ahora son cada vez menores. Uno con un código QR de una aplicación o con una tarjeta bancaria podría perfectamente tecnológicamente moverse en cualquier modo de transporte público, incluso un scooter o cualquier otro sistema. La verdad es que no hay limitaciones técnicas. A pesar de los nuevos buses, cambios en la infraestructura vial y nuevas tecnologías, aún hay mucho que avanzar. Luego de la convocatoria al paro docente nacional que tuvo una duración de 48 horas, el Colegio de Profesores denuncia un amedrentamiento por parte de Contraloría. Acusan que esto busca limitar el derecho a la libre expresión y manifestación pública. Canal BTV con todos los detalles. La semana pasada, docentes agrupados en el Colegio de Profesores de Chile realizaron una movilización de 48 horas en rechazo a lo que califican como un incumplimiento del Estado respecto de la denominada Agenda Corta, la cual contempla 6 demandas que el gremio considera urgentes. Sin embargo, un día antes del inicio de la protesta, la Contraloría emitió un dictamen que habilita el descuento de los días no trabajados, lo que generó un nuevo foco de conflicto. Desde el gremio, sostienen que esta medida busca amedrentar y limitar el derecho a la libre expresión y a la manifestación pública. Nosotros estamos resolviendo el tema desde la perspectiva jurídica, pero levantar la antenita en torno al tema de la libertad de expresión. No creemos que esto atenta más a eso, el que nos descuenten o no, quienes estamos en esto hace rato. El tema de los descuentos no es algo relevante, los dirigentes sabemos y pagamos nuestros costos, pero nos parece, digamos, triste que comunicacionalmente se quiera instalar un tema de que las personas no pueden salir a protestar a propósito que después se van a ver, digamos, afectados en sus remuneraciones. Creemos que no es una buena señal. Más que un tema de carácter económico, lo que se está tratando de hacer es amedrentar el ejercicio de la libre expresión y de la movilización ciudadana, que es un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
El gremio expresaron su molestia, señalando que este tipo de medidas afecta exclusivamente a los profesores, mientras que en otros sectores las paralizaciones suelen derivar en resultados favorables sin sanciones para quienes participan. Lo hicieron las matronas hace poco y no se les dijo nada, salieron todas y fueron a hablar con el presidente y no se les descontó el día. Entonces nos llama la atención, otros trabajadores también lo hacen. Los mineros cuando salen a protestar se les compensa con un bono millonario, no sé por qué a nosotros se nos castiga. Ante esta situación, los profesores sostienen que el dictamen de Contraloría además carece de validez, ya que existen normativas previas que regulan estos casos para evitar los descuentos. Está normado ya en la legislación y por la misma Contraloría que señala que cuando se presenta el plan de recuperación de las clases no realizadas, entonces no es más fácil no efectuar el descuento porque las clases se recuperan. Hay un documento oficial y que es fiscalizado además por las instancias ministeriales que supervisan que eso se realice. A nivel local, el conflicto motivó una reunión entre el gremio docente y el delegado presidencial provincial, instancia en la que los profesores expresaron su malestar y valoraron la disposición de la autoridad para escuchar y colaborar en la búsqueda de soluciones. Desde el gremio, además, acusan que el dictamen de Contraloría desvía la atención del fondo del conflicto, ya que mientras se discute el documento, se invisibiliza la masiva movilización que en su segunda jornada reunió a más de 20.000 profesores en Valparaíso. Y con esta nota nos vamos a un pequeño corte comercial, pero a la vuelta tenemos información relevante en el bloque Te Cuida con Alejandra Quiroga. No se vaya. En junio se celebra el Mes de la Salud Mental del Hombre, una iniciativa que se originó como una respuesta a la creciente evidencia de que los hombres son menos propensos que las mujeres a buscar ayuda para problemas de salud mental. A pesar de que en nuestro país se da más la depresión en mujeres que en hombres, en la mayoría de los casos la depresión masculina no es diagnosticada ni tratada. Hoy en Portavoz Te Cuida conversamos con Rubén Morgado, psicólogo clínico de UNIAC. Te damos la bienvenida, Rubén. Muchísimas gracias por este espacio y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y un gusto también hablar de estos temas tan interesantes e importantes como son la salud mental. Claro que sí, y me gustaría que desde tu visión nos digas cuál es la importancia de crear el mes de la salud mental masculina. Creo que en primer término tiene que ver con temas de género. Creo que las mujeres a partir de los movimientos feministas han tenido una reflexión mucho más grande sobre su rol tanto en la sociedad como en la sexualidad y en la salud mental. Y me parece que estas vueltas que puede tener hacia la masculinidad y reflexionar sobre la masculinidad y no darla como algo natural, me parece que es bastante interesante. ¿Es cierto que realmente los hombres sufren menos depresión que las mujeres o simplemente no son diagnosticados, por ende, tal vez los números, según las encuestas, no son los verdaderos, no reflejan la realidad? Yo creo que tal vez una de las cosas que más enferma a los hombres, particularmente por la distinción de género desde mi experiencia clínica, es lo no dicho, es lo que no se dice. Son aquellos elementos que no están en juego. Por ejemplo, los hombres no lloran. Este mandato social que dice que los hombres no lloran, como si las lágrimas no tuvieran cabida en el mundo masculino, o que se levante rápido, haciendo como que la dimensión y el registro masculino de la emocionalidad sea bastante restringido y por lo tanto bastante represivo. Y eso hace que muchos de los síntomas se manifiesten de otras maneras. Tal vez el hombre no se deprime llorando, pero se deprime en agresiones, se deprime en consumos problemáticos. Y eso se da particularmente en la adolescencia. Pero también cuando uno analiza otros datos, la mayor tasa de suicidio entre hombres se da también como adultos mayores. Entonces, todo lo no dicho yo creo que es lo interesante que tal vez habría que indagar a propósito de la salud mental masculina. Claro, como tú bien dices, la mayor cantidad de casos de suicidio se da en hombres de la tercera edad, pero igual si comparamos entre hombres y mujeres, igual se da más entre hombres. Entonces uno se pregunta realmente cuáles son las causas, porque como tú bien lo decías, las mujeres tendemos a hablar más de nuestras emociones y también a expresarlas más. ¿Cuáles son las causas de la depresión masculina en general?
Yo creo que ningún síntoma se puede entender como un problema intrapsíquico solamente, siempre está asociado a problemas sociales. Entonces, por ejemplo, si uno lo toma desde la Escuela de Frankfurt, desde Marcuse, existe un libro ya de mediados del siglo pasado que habla del hombre unidimensional, como que únicamente se dedica a la producción, a la producción, a la producción. Y creo que este imperativo que está presente tal vez en las generaciones que hoy día son tercera edad, tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque el modelo de masculinidad que tenemos las generaciones más abajo, es decir, la mía, que ya somos una generación más vieja, con 48 años, pero también las generaciones nuevas, es que el modelo de masculinidad es solamente la producción. ¿Y dónde queda el afecto? ¿Dónde quedan, por ejemplo, la ternura? Estaba escuchando a propósito de esto de masculinidades más frágiles o un podcast sobre Lope de Vega. Lope de Vega, que era un tipo así, un zafado, tenía amante y todo, pero es interesante porque en ese podcast relevaban que el tipo se conmovía con los jardines. Y eso nunca es relevado en la historia de Lope de Vega, que lloraba cuando le caía un helado a un naranjo. Bueno, ¿dónde queda eso, no? Claro. ¿Y qué pasa con esas masculinidades que no son las masculinidades alfa, por decirlo así, las masculinidades dominantes? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están? Esas masculinidades tal vez son las que consultan, las que van a terapia, pero no es el único sufrimiento que hay. En ese sentido, sí, yo creo que hay un subdiagnóstico de muchos de los malestares que hay en la masculinidad hoy en día. Y tú estabas hablando de las generaciones. ¿Tú crees que hay más conciencia hoy en día en las generaciones más jóvenes a quitarnos ese estigma de lo que tú bien decías? El hombre no tiene que llorar. Desde que es un niño se los cría así. El niñito no puede llorar, tiene que ser fuerte. Cuando es más grande tiene que ser el proveedor. No puede demostrar sentimientos que se lo pueda asociar a tener un carácter débil, entre comillas. ¿Crees que eso está cambiando generacionalmente? Creo que está cambiando y como todo cambio tiene mucha imprecisión. Me explico. Es decir, rápidamente se cree que estamos ante un cuadro de angustia cuando en realidad solamente está estresado. Entonces, como que no existe un otro que haya explicado, mira, ¿sabes qué? Esto es un proceso normal, te da cierta angustia y no es que estés deprimido. Entonces, entre la negación absoluta del síntoma y el sobrediagnóstico del síntoma, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Porque, por ejemplo, también me ha pasado en situaciones, a propósito de esta vulgarización del lenguaje psicológico, no estoy con depresión. No, amigo, no estás con depresión, estás triste, que es muy distinto que la depresión. ¿Y cuáles son los Entonces, darle síntomas de cabida. una real depresión? ¿A qué estar atentos? Yo creo que estar atento, a ver, voy a decir algo que puede ser particular, pero lo voy a explicar enseguida. No todo síntoma es necesariamente patológico. ¿Ya? No todo síntoma es necesariamente patológico, o sea, hay síntomas que incluso pueden salvarnos de otros síntomas peores, ¿ya? Entonces, tal vez la pregunta de fondo es, ¿cuándo esto empieza a haber un malestar que va en detrimento de mi vitalidad, de que me pueda desplegar totalmente quién soy? Ahí hay una clave interesante. Por ejemplo, este hombre ha cambiado. Antes salía a jugar a la pelota, ha subido de peso, ha tenido cambios que uno dice, esta persona se está yendo mal, está teniendo irritabilidad. Los hombres manifestamos el malestar casi de una manera monocromática, rabia. Bueno, alguien que está rabioso, ¿no será que la rabia está trayendo otro mensaje de otro lado que no tiene que ver con la rabia directamente? Y lo otro también, aislamiento. Cuando vemos que una persona se va aislando, se va cortando sus redes sociales, un poco análogo a lo que es la dinámica de la violencia que hay en el caso de las mujeres, que se va retirando. Claro, y Y también cuando tendemos a empiezan a aparecer asociar, síntomas de control. claro, y tendemos a asociar la depresión a estar aislado, pero a llorar, ¿no? A estar más emocional, tal vez, pero claro, los hombres lo expresan de otra forma. El tema del consumo también es muy importante. El tema del consumo de bebidas alcohólicas, el tema del consumo de sustancias no controladas. Estaba leyendo un estudio, Rubén, que dice que hay más casos de depresión masculina en la región metropolitana, si hablamos de Chile. Pero el consumo de sustancias como alcohol o drogas se da más en el norte. ¿Qué tan cierto es esto y a qué se debe? Yo nací en Chuquicamata, que es en el norte, y está asociado a una cultura de extractivismo minero.
No hay que, si tomamos una tesis tal vez un poco particular, pero del lado más como que los medios de producción que tomamos nos modelan de alguna manera en la subjetividad que tenemos, si básicamente lo que uno está haciendo en una lógica extractivista es romper la tierra, generando sesgos de género muy fuertes, donde no existe capacidad de expresar emociones, yo tengo que buscarme alguna manera de expresar esa energía que tengo. Bueno, una manera de hacerlo es caer en el consumo puro y duro. Consumo, por ejemplo, al final de los términos de conflicto, consumo de camionetas, consumo de muchas cosas, pero también consumo de droga, que es una suerte de fármaco, como diría Derrida, que es una suerte de alivio al malestar que siento, pero al mismo tiempo es un veneno que me intoxica. Entonces me voy intoxicando de esto y voy tratando de no conectarme, la desconexión, mantenerme funcional. ¿Por qué está el consumo? ¿Qué se consume? Eso es súper interesante. Han mutado desde el alcohol a las drogas como de rendimiento, cocaína, tusi, Mentix en el caso de la educación superior. ¿Qué es lo que está en juego? Es seguir con la lógica de consumir, o sea, es un consumo sobre el consumo. Es la consumición de un sistema que nos hace consumir y consumirnos en el proceso. Y eso se da, claro, particularmente en los hombres por los imperativos que veíamos anteriormente. Rubén, y antes de despedirnos, ¿por qué es importante si una persona siente que está realmente deprimida o con cualquier tipo de enfermedad mental, con algún tipo de trastorno? ¿Por qué es importante tratarse con un especialista, con un médico, con un psicólogo, sea el caso que sea? Creo que hoy en día existe un sentido común psicológico que a veces ha permitido nombrar cosas, pero a veces muy nefasto, muy nefasto. Una cierta psicología positiva hacia todo evento que me parece que puede ser tremendamente nefasto. Y en ese sentido, aprender a nombrar con precisión delante de un otro, abrir el espacio de la vulnerabilidad, me parece que es fundamental. Y para eso no, muchas generaciones no estamos educadas para eso. Estamos educados para otra cosa, para funcionar. Bueno, salir de la lógica del funcionamiento, tal vez eso es lo primero. Y tal vez conectarse con, bueno, ¿sabes qué, amigo? Requiere conectarte con esa vulnerabilidad. Y creo que eso no puede ser sino buenas noticias para todo el mundo, para las generaciones que vienen, para el planeta. Tiene repercusiones muy sociales y políticas. Bueno, este es un tema interesantísimo y por eso se nos pasó tan rápido la entrevista. Queremos agradecerte nuevamente. Este mes nos recuerda la importancia de abordar estos desafíos únicos que enfrentan los hombres en relación a la salud mental y lo importante que es diagnosticarlos y tratarlos con profesionales. Agradecemos a Rubén Morgado, psicólogo clínico de UNIAC, y también a ustedes, por supuesto, por esperarnos siempre en este espacio que es Portavoz Salud. Ya estamos de vuelta para comentarles que el municipio de Curicó junto a Fosis inauguraron un nuevo ecomercado solidario. Este brindará alimentos gratuitos a 400 familias de la comuna, tal como se produjo en el exitoso piloto en Linares. Continuación con más detalles. Gracias a un aporte del gobierno de Chile a través del Fosis de 47.500.000 pesos traspasados al municipio para operatividad y funcionamiento del nuevo ecomercado solidario, un total de 400 hogares curicanos con jefatura femenina en situación de pobreza o extrema pobreza serán favorecidos en una primera fase tras la apertura del nuevo y anhelado ecomercado solidario de Curicó, el cual entregará semanal y gratuitamente entre 4 a 7 kilos de alimento a familias priorizadas por el municipio local. Que por eso agradezco a la institucionalidad como el FOSI, agradezco al funcionario del municipal de Curicó, a los empresarios, los emprendedores curicanos, porque sin ellos también esto no podría ser posible. Así que seguir, que se sigan sumando, hacer un llamado a los otros empresarios que no están todavía, nos han sumado a creer en esta instancia. Aquí hay una colaboración, como lo decía Nicolás también, aquí no hay colores, aquí
Solo el único color es la familia curicana que va a ser beneficiada con esta ayuda. Y destacar que esto solo se hace en un esfuerzo solidario. Aquí nada de lo que se entrega se compra, es todo donado. Son solo empresas de la comuna de Curicó que en un esfuerzo desinteresado y solidario deciden aportar artículos de primera necesidad, cosas que están en perfectas condiciones, pero que quizás tienen formas irregulares, que quizás tienen etiquetas mal impresas. Esos son los alimentos y los artículos que estamos entregando y esto no sería posible sin un esfuerzo público-privado. Este es el segundo ecomercado existente en la región del Maule, tras el exitoso piloto puesto en marcha en abril del año 2023 en Linares, y su duración inicial será de 12 meses. Un programa caído del cielo, señalaba una de sus usuarias, quien es cuidadora de un adulto mayor. Yo no puedo trabajar al cuidado de una persona que está al lado mío, entonces es difícil poder trabajar y pedir ayuda como, pero a mí me llegó unos angelitos del cielo de la municipalidad y gracias a ellos tengo lo que tengo ahora, que tengo este programa y así muchos más donde nos han ayudado al cuidador, a cuidarse más el cuidador que al cuidado, porque si uno está mal, va a estar más mal la paciente. Este es el resultado del compromiso de muchos empresarios curicanos, los funcionarios municipales y del FOSIS del Maule, para poder concretar este esfuerzo conjunto y apoyar con alimentos a estas familias. Hoy esta loable y hermosa iniciativa está presente en 12 comunas del país y se espera sumar otras 15 durante esta temporada. En otras materias, un grupo de canes y sus guías de carabineros se encuentran en la región de Antofagasta, todo esto en medio de un proceso de práctica para poder entrar en actividad policial. Detección de drogas y explosivos son parte de este entrenamiento. Antofagasta Televisión con toda la información. Mizuki, Gucci y Nord son parte de los 21 canes quienes junto a sus guías de carabineros se encuentran en Antofagasta en medio de un proceso de práctica como parte de su formación para entrar en actividad policial. El proceso de entrenamiento dura un año académico en el cual los alumnos que están atrás mío con sus ejemplares caninos, ellos ingresaron en el mes de enero, donde generan obviamente un vínculo y empieza el entrenamiento día a día, diario, donde los canes y los alumnos en este caso están ambos en proceso de formación. Según se informó, estos 21 canes de carabineros se dividen tanto en el área de detección de drogas como también de explosivos, contando con un entrenamiento totalmente diferenciado según el objetivo. Tenemos perros que en este caso son de droga y otros que son de explosivos. Las características o la búsqueda, en este caso las detecciones, son casi similares. Las diferencias que tenemos es las marcaciones. En nuestro caso los ejemplares de droga, ¿cierto?, tienen una marcación activa. ¿Qué quiere decir eso? Que el perro cuando encuentra el aroma o el olor, rasca la maleta, el bolso o donde se encuentra la sustancia. Muy al contrario, ¿cierto?, el perro de explosivo, que tiene una marcación pasiva. Por ende, cuando el perro encuentra el olor, el perro se sienta solamente. No hace ningún otro ejercicio más que solamente sentarse. Estos canes arribaron a la ciudad principalmente apuntando a la labor que realiza Carabineros en el territorio en cuanto a la gran cantidad de decomisos de droga que se generan en la zona. Es básicamente por la cantidad de decomisos que se hace en la zona y donde los perros pueden desarrollarse y trabajar de forma correcta en el ámbito de la detección y al momento de egresar ellos del curso, estar en un ambiente en el cual siempre van a trabajar. Según se indicó desde la institución, para este proceso de entrenamiento es fundamental la vinculación entre el guía y el can. Sí, obviamente es totalmente fundamental el vínculo que se tiene que generar tanto entre el guía como su can y obviamente recalcar la importancia de la tenencia responsable, el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros ejemplares caninos, que somos los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. Con lo anterior se destacó que estos canes estarán presentes durante la próxima parada militar a desarrollarse en el mes de septiembre. Sí, totalmente. Estos ejemplares caninos que nos acompañan a nosotros van a ser parte de la parada militar en conjunto de sus guías, que son los alumnos que andan con nosotros. Finalmente se indicó que esta es la primera vez que este grupo de canes deja la región metropolitana en medio de este proceso de formación. Autoridades del paso fronterizo Monte Aymont incautaron más de $90.000 no declarados por parte de un turista argentino. El hombre fue formalizado por contrabando de dinero e ITV Patagonia nos trae más detalles de este caso.
Un hombre de nacionalidad argentina ingresó al país con $90.000. De acuerdo a su declaración, el dinero provenía de una herencia. Esta mañana fue formalizado por contrabando de dinero. Cruzó por nuestra frontera aportando dinero, en este caso 90.100 y fracción dólares americanos, además de 16.000 pesos argentinos. Esta persona no declaró ese dinero a la aduana, simplemente mencionó que transportaba $7.000. Y en ese contexto es que se informó este procedimiento y fue formalizado el día de hoy por el delito de contrabando de dinero. Según señaló el fiscal, sobre los $10.000 se deben pagar impuestos, lo que significa que al intentar ingresar al país $90.000 americanos existe un impacto para las arcas fiscales. Se desconoce si el sujeto mantenía antecedentes penales. Se fijó un plazo de investigación y medidas cautelares. El dinero lo traía, no digamos que escondido, pero sí lo traía en una parte donde no era visible a simple vista, ¿ya? No venía oculto bajo un asiento ni nada, pero sí venía una cantidad en la guantera que era el dinero argentino y el dinero estadounidense venía bajo ropa que estaba en el asiento trasero del conductor. ¿Las medidas? Y las medidas cautelares, bueno, en este caso él quedó con arraigo nacional y el tribunal le impuso, el tribunal decretó que podía sustituirse esta cautelar de arraigo nacional por una caución en dinero. Por su parte, la defensa penal pública señaló que la medida fue agresiva tras haberse dado cuenta a las autoridades que el dinero corresponde a una herencia y el hombre venía en tránsito hacia la ciudad de Ushuaia. La multa podría obligarlo incluso a pagar casi el total del dinero portado por el nacional argentino. Este delito eventualmente tiene una multa que ronda en monto similar a $84.000 aproximadamente, que sería prácticamente el 90% del monto de esta transacción que corresponde a la venta de la casa de su madre. Estamos en la espera que hay una audiencia pendiente para salida alternativa, muy pronta la fecha. Y en esa situación esperamos llegar a algún acuerdo con el servicio de aduana en el sentido de que nosotros planteamos que este señor no tenía como por ánimo ingresar dinero o contrabandear dinero hacia el interior del Estado chileno. A la espera de otra audiencia quedará para evaluar una salida alternativa o en su defecto ejercer el derecho a juicio. Y con esta nota damos por finalizada una nueva edición de Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias por su habitual compañía y ya nos reencontraremos aquí en futuras ediciones de Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.